Bienvenidos a Punto Económico. Pasemos a ver un resumen de las noticias de la semana con Luis Sánchez. Gracias, Oscar, y bienvenidos a su segmento de El Resumen Económico de la Semana. Quiero empezar el día de hoy con un anuncio que ha hecho el ministro Castilla sobre el tema de que quiere establecer claramente cuáles van a ser los retos económicos del gobierno. Está estableciendo 3 metas importantes, 3 rubros en los cuales deberíamos liderar dentro de la región, y son grado de inversión, que ya lo tenemos ya grado de inversión para los bonos soberanos en el país, la facilidad para hacer negocios, el índice de desarrollo y el índice de desarrollo humano y de oportunidades del Banco Mundial. Para lograr estos 3 retos, lograr estos posicionarnos y ser líderes en estos 3 rubros, está proponiendo algunas medidas. Entre ellas, la primera es cerrar la brecha de infraestructura que existe, sobre todo en el área rural, de forma tal, por ejemplo, de que el área rural tenga mayores oportunidades para poder sacar, por ejemplo, sus productos teniendo infraestructura vial o infraestructura en comunicaciones, de forma tal que pueda explotar las oportunidades que pudiera haber y generar probablemente ventajas competitivas con respecto a algunos productos de exportación. El otro punto sobre el que ha incidido el ministro Castilla es los programas sociales, es tratar un poco de ir de, lo que usualmente se veía como asistencialismo hacia un poco una mirada más productiva de las cosas. Es, poniéndolo en sencillo, la idea es tratar de que, en los sectores menos favorecidos no exista tanto el tema de darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Para eso hay que tratar de que exista programas sociales focalizados y además tratar de darle la cantidad de oportunidades a las personas que así lo requieren para que puedan salir adelante. Y por último, el fortalecimiento de la calidad de nuestro capital humano. Básicamente eso pasa también por el tema de salud y por el tema de educación. El hecho de que se pueda fortalecer el capital humano es importantísimo porque, ya lo he hablado en programas anteriores, en la medida en que nosotros, los peruanos, seamos mucho más productivos en cada una de las labores que ejercemos, eso va a hacer obviamente que el país en su conjunto sea más productivo y también va a llevar al crecimiento del PBI. Hablarlo es sencillo, pero aplicarlo es bastante complicado. En todo caso, el tema de salud y el tema de educación, pasando, por ejemplo, en el caso de salud, por disminuir el ratio de la desnutrición crónica infantil, son puntos vitales para que podamos lograr este desarrollo que tanto queremos. Por otro lado, el ministro Castilla también ha señalado que ve prematuro todavía aplicar medidas en el sector exportador. Lo que ha explicado el ministro Castilla básicamente, y esto respondiendo un poco a los exportadores y su temor ante la caída del tipo de cambio, es que no piensa tomar medidas por ahora ante la caída del tipo de cambio que está afectando a los exportadores, sino básicamente lo que ha dicho es que quiere mantener la política contracíclica fiscal que se está llevando a cabo. Eso quiere decir que el gobierno inyecte dinero en la economía a través de proyectos, gasto público, proyectos de inversión. Ya hay una serie de proyectos de inversión que se han señalado en las últimas semanas que se van a llevar a cabo durante este año, pero definitivamente no medidas puntuales hacia el favor de los exportadores. Y en esta semana también he estado hablando con el profesor González Izquierdo, que ha señalado que deberíamos de cierta forma irnos acostumbrando a un tipo de cambio bajo, debido a que a nivel mundial hay una sensación de querer venir a invertir en el Perú. Ya hay capitales, inclusive proyectos de inversión grandes que van a implicar grandes cantidades de dólares que entren a la economía, y obviamente eso de cierta forma va a mantener bajo el tipo de cambio. Y el otro tema que hablaba, por ejemplo, el profesor González Izquierdo, es el tema de la política fiscal y de la política monetaria en Estados Unidos, que probablemente al mantenerla, las tasas relativamente bajas de interés en Estados Unidos hasta mediados del próximo año, si no es un poco más, hasta el 2014 probablemente, signifique obviamente que va a haber fondos, va a haber inversionistas interesados en tomar más riesgo, y el Perú es una buena plaza para ellos para poder invertir. Por otro lado, en el tema del impuesto a la renta ha sucedido algo interesante. Las cifras están lanzando que en el 2011 ha habido un aumento en la recaudación de la SUNAT por impuesto a la renta alrededor del 20% en el caso de lo que son empresas, y en el caso de lo que son personas naturales hay una recaudación aproximadamente de 21.3% arriba. Esto es interesante porque básicamente lo que se observa aquí es que definitivamente el crecimiento ha impactado en las utilidades tanto de la empresa como de las empresas como de las personas, y por lo tanto hay mayor recaudación de impuesto a la renta. Y también es interesante explicar acá, por ejemplo, que el sector minería explica alrededor de
1/3 de todo lo recaudado aproximadamente en este impuesto a la renta. Por otro lado, la Sociedad Nacional de Industrias ha explicado que existe una demanda por personal calificado en la industria y que esta demanda está superando actualmente la oferta. Y básicamente porque existe una demanda en el segmento de mandos medios y en el segmento de personas que tienen educación técnica más que universitaria. Hay una fuerte demanda de las empresas, sobre todo las industriales, por personal con capacidad técnica, que haya seguido carreras técnicas, y lo que explica la Sociedad Nacional de Industrias es que en el Perú la gente tiende a estudiar carreras universitarias en lugar de técnicas, a pesar de que muchas veces y en muchos casos se ve que las carreras técnicas inclusive están pagando ahora más en algunos casos y en algunos rubros que las carreras universitarias, básicamente por la falta de personal calificado que existe. Así que una recomendación, amigos, para todos ustedes es, si es que, su hijo, por ejemplo, quisiera seguir una carrera, las carreras técnicas no son definitivamente una mala opción a seguir. Por otro lado, el grupo Credicorp se asocia para crear un banco regional. El grupo Credicorp ha comprado alrededor del 60% de las acciones de IM Trust de Chile y poco más del 50% de una empresa colombiana, también dentro del mercado de capitales, Correval, y lo que piensa hacer es hacer una banca de inversión regional con estos nuevos socios que, de cierta forma, tome ventaja sobre la plataforma del MILA, que es la plataforma integrada de las bolsas de valores de estos 3 países, de forma tal que pueda ser una puerta de ingreso para todos los inversionistas extranjeros que están interesados en invertir en la región y sobre todo en estos países que tienen de cierta forma una ventaja macroeconómica a diferencia de otros países en la región. El hecho de que se convierta en un banco de inversión y que Credicorp, a través de BCP Capital, que va a ser la empresa que lidere este grupo regional, es un esquema bastante interesante porque de cierta forma se está convirtiendo en el Goldman Sachs, en el Merrill Lynch, o probablemente se convierte en el Goldman Sachs, en el Merrill Lynch, en el JP Morgan del Perú y de la región sudamericana. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta nueva empresa. Por otro lado, tenemos una noticia con respecto al gasoducto Surandino. Señalan que va a demandar una inversión de alrededor de $5.000 millones y la empresa Kuntur, que es la empresa encargada de la construcción de este gasoducto, calcula que lo que ha hecho Kuntur es dividir la construcción en 2 tramos para hacer un poco más sencillo, más fácil, menos riesgoso el proyecto. El primer tramo asume que podría estar terminando alrededor del 2014 y el segundo tramo alrededor del 2017. Y también ha señalado que el impacto del polo petroquímico que estaría en la boca, a donde termine el gasoducto, estaría impactando aproximadamente en 1% del PBI, que es un monto bastante importante, y adicionalmente a eso podría haber un impacto mayor si es que más plantas petroquímicas se instalan, en el polo petroquímico que se piensa establecer en el sur. Y una noticia relacionada justamente al tema del gasoducto tiene que ver con Braskem, que es la empresa brasileña que va a hacer una planta petroquímica, justamente engarza sus plazos de construcción de planta con los plazos de construcción del gasoducto Surandino. En el caso de Braskem va a iniciar la construcción de la planta petroquímica en el 2016 y piensa tener una inversión alrededor de 3.500 millones de dólares, que es aproximadamente alrededor de 2/3 el proyecto Conga, para más o menos tener una idea del monto de la inversión y la importancia de la inversión en esta planta, y además establece que finalizaría la construcción de esta planta alrededor del 2018, luego de que en el 2017 se finalice la construcción del gasoducto Surandino. Otra de las cosas que ha señalado Braskem es que la producción anual de etileno y polietileno, que son básicamente los productos que van a salir de esta planta petroquímica, va a estar en alrededor de 1.2 millones de toneladas, y es un monto bastante interesante que, según lo que señala Braskem, sería utilizado básicamente para productos como resinas, plásticos y solventes. Obviamente esto también a la vez es insumo para productos terminados derivados del plástico. Así que, esperemos todos que efectivamente esta explosión de interés de inversionistas internacionales termine consolidándose en un polo petroquímico en el sur que sea, un bastión para el crecimiento de nuestra economía. Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha señalado
que en el Perú existe una cartera de proyectos de inversión en oro de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Es un monto también bastante importante. Obviamente estos proyectos de inversión están encabezados por el proyecto Conga, pero adicionalmente a esos, por ejemplo, señala el proyecto de Chucapaca en Moquegua o el proyecto de Chaquicocha, que queda en Cajamarca también. Y ha señalado que en el cierre del año 2011 nosotros nos hemos puesto en el 6º lugar de los productores mundiales de oro y adicionalmente a eso exportando el 6% o produciendo el 6% de la producción total de oro a nivel mundial. Un tema también interesante a resaltar es lo que ha dicho el Banco Mundial con respecto a los precios de los alimentos. Hemos visto que últimamente la inflación por mes ha, sido mayor que las que veníamos viendo anteriormente. El Banco Mundial ha señalado que a nivel mundial el precio de los alimentos ha aumentado alrededor del 8%, básicamente en todos los alimentos básicos, excepto en el arroz, y esto ha sido en el periodo de diciembre a marzo, y que probablemente la volatilidad, por ejemplo, del precio del petróleo y, la reducción de la oferta de varios alimentos por temas climáticos a nivel mundial puedan implicar también que estos precios de los alimentos sean muy volátiles en lo que viene en, los próximos meses. Y un par de noticias regionales interesantes. La primera es que hay un ejemplo a seguir, en realidad Aceros Arequipa y el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, va a desarrollar un proyecto productivo en 5 departamentos del Perú, que son Ica, Ayacucho, Arequipa, Junín y Cusco. Y se va a promover la asociatividad y la competitividad durante un contrato de 3 años para hacer, por ejemplo, transferencia tecnológica agraria a la gente de esta región, obviamente, para tratar de maximizar la productividad que tienen y beneficiarlos. Y otro tema regional, finalmente, para terminar, es, les hago una invitación en realidad a lo que va a ser Perú Mucho Gusto en Ica, que es esta oferta gastronómica donde van a haber 9 regiones de nuestro país con mostrando platos a los turistas nacionales e internacionales. Esto se va a llevar a cabo entre el 4 y el 6 de mayo y van a participar platos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, básicamente, y definitivamente la gente de Ica también que va a estar mostrando sus potajes. Así que hay que darse una vuelta por Ica a visitar Perú. Mucho gusto. Bueno, eso ha sido, amigos, todo por el día de hoy y nos vemos con más en Punto Económico. Mi nombre es Luis Alexis Sánchez y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.